Mucho gusto, cielo. Tiene la mano levantada. Bienvenido, le escucho. Cielo Molina. Bienvenida, buenas noches. ¿No? Bueno, voy a bajar su mano, no tenga pena. Buenas noches, licenciado. Disculpe, se activó. No tenga pena, cielo. Bienvenida. Buenas noches. Con gusto, con todo gusto. Bueno, compañeros, qué gusto saludarles a todos. Muy buena noche donde ustedes se encuentren. Qué gusto volver a compartir con cada uno de ustedes. Vean, tengo algunos mensajitos antes de iniciar la clase, sobre todo en ese sentido de que todavía pues faltan varias personas que ya están ingresando. Vean, con el tema de la evaluación, les comento que pues ya he revisado, no la totalidad, pero ya voy bastante avanzado en la revisión de la evaluación del segundo parcial de esta sección G. Eh, Vean, haciendo, como a mí siempre me gusta hacer este proceso de un promedio, ahí sí que inicial se podría decir, ¿verdad? En este caso, en lo que yo llevo calificado antes de recibir en este caso y saludarles a ustedes. Siendo bien sinceros, ¿verdad? En este caso yo les quiero dar una felicitación. No es un mal promedio, hasta el momento el promedio es 32. 32 en realidad de 40 no es un mal promedio y no he revisado, bueno, revisé, no, de esta sección, no he revisado ningún 40. El más cercano de esta sección fue 38 hasta el momento, ¿verdad? Se examinaron, en total se examinaron 106 personas. Voy calificando 72. Ya realmente voy dentro de la calificación. Le di bastante, tuvo como todo el tiempo de la semana pasada, el día viernes y el día domingo que aproveché. Entonces he aprovechado en este caso para avanzar un poco. Yo considero, siendo bien sincero, que creería que para el día jueves de esta semana, luego de la clase, luego de las clases, yo ya puedo, en este caso, publicarles su nota, ¿verdad? Eh, Después de terminar de revisar, en este caso, lo que hago yo es ya hacer el orden por número de carnet y nombre completo, y luego ya subir la nota, en este caso, en la plataforma oficial, que es de la cartera virtual. Eh, entonces yo esperaría yo el día jueves ya subirles su nota del segundo parcial para que ustedes en este caso pues ya sepan cuánto es su zona, ¿verdad? Al menos lo que yo considero, ¿verdad? En este caso, en lo que la percepción que yo he tenido, es que creo que la mayoría llega a zona mínima, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Tal vez será una o dos personas las que se queden sin zona mínima, pero son dos o tres personas que en este caso no se examinaron ya el segundo parcial. Entonces, prácticamente abandonaron la clase o en este caso se retiraron y creía que serían las únicas, ¿verdad? En este caso. Entonces, como les digo, una felicitación nuevamente. Los rubros en este caso son bastante distantes, para eso les digo, soy bien sincero, pero es 32 el promedio, el más alto hasta el momento, posiblemente salga algún 40, pero hasta el momento es 38 y el más bajo que he revisado esta sección es 18, ¿verdad? Entonces, posiblemente ahí está ese promedio. Como les digo, yo creería que para el día jueves, yo entre mañana y el jueves termino de revisar, hago el tema de la lista y de una vez subo la nota. Esperaría que el jueves después de clases yo ya les esté subiendo su nota tipo, siempre como les digo, tipo 10 u 11 de la noche. ¿Por qué lo hago de esta forma? Yo les digo y les comento, voy bastante adelantado en el contenido. En realidad, hoy vamos a ver, siendo bien sinceros, si quieren, en este caso, para iniciar este punto, siendo bien sinceros, en realidad solo me faltaría un punto nada más, según
el programa, pero yo tengo dos puntos. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a ver este curso, ya hace bastante tiempo, siempre el último punto del curso era las garantías constitucionales. El tema de garantías constitucionales ya son varios años que, en este caso, según la última actualización y reforma que se hizo en este sentido, con coordinación del curso, ese tema ya no se da porque ustedes lo reciben en derecho constitucional. Entonces, pero yo, a mí, es más, creo que en el libro del licenciado López ya no está, pero a mí siempre me ha gustado continuar dando el tema, ¿verdad? Porque sí me interesa mucho que como parte final de esta, de esta materia y sobre todo de este curso que en este caso tiene continuidad del primer semestre, que sepamos en ese sentido ese alcance de privilegio, ese alcance de garantía, esa medida de seguridad que en este caso de una u otra forma se implementó en nuestra Constitución y que garantiza el desarrollo pleno no solo de nuestros derechos principales, sino también asimismo el Estado de Derecho. Entonces, realmente son dos temas los que en este caso vamos a analizar. El conflicto de leyes en el tiempo y garantías constitucionales. Entonces, hoy tarea el tema de conflicto de leyes en el tiempo. Voy a tratar ese tema, también hablaré de las leyes, conflictos en el espacio, pero eso no lo examino y le explicaré por qué. Y luego está el tema de garantías constitucionales que posiblemente en esta semana concluyamos ya el contenido. Para que la otra semana, únicamente el día martes que tenemos clase, únicamente yo paso todas las diapositivas, cierro el curso, doy las palabras de finalización y con ello finalizo este curso. Es más, miren, todavía no hay fechas oficiales de exámenes finales. Ahí está el calendario, ustedes pueden ver el calendario en este caso general de todo el semestre. Y creo, según tengo la percepción y según algunos comentarios de otros compañeros catedráticos, se va a adelantar una semana de las evaluaciones finales. ¿Por qué razón? Tengo entendido, o algo así me estaban comentando, de que se tiene la propuesta de una capacitación, eso es ya cosa administrativa, más que todo para uno como docente, una capacitación en la última semana del mes de noviembre. Entonces, pues en este caso ya tendríamos que haber terminado prácticamente todo el contenido, haber en este caso eh, examinado y asimismo pues haber subido las notas correspondientes, ¿verdad? Entonces, creo que por ello, pienso, todavía no hay listado oficial, pero creo que más o menos después de la segunda, de esta semana que viene, estamos hablando que creería yo, si lo vemos en ese sentido, creo yo que más o menos el 6 de noviembre, creería yo que esa semana del 6 de noviembre, comenzaríamos exámenes, posiblemente martes 7, jueves 9, y después nos iríamos el 13, 15 y 16, más o menos pensaría yo. Pero de todas maneras, como les digo, en este caso yo voy bastante avanzado, termino el contenido, doy por finalizado el curso y pues en este caso únicamente nos veríamos hasta el día de la evaluación. Bueno, no veríamos, diría en este caso, porque al fin de cuentas va a ser igualmente virtual, entonces la costumbre de decir veríamos porque es cuando nos veíamos en este caso presencial. Pero otra cuestión muy importante, vean, siempre me preguntan en este caso y pues a mí nada me cuesta volverles a dar esta guía. Insisto, en el curso de Derecho Romano y en el curso de Introducción al Derecho 2, los fundantes es Introducción al Derecho 1. Entonces, ya han pasado las evaluaciones de recuperación y si no recuperaron el curso de Introducción al Derecho 1, únicamente pueden hacer o pudieron haber hecho su segundo parcial, ¿verdad? Y la zona que tengan, esa es la zona con la cual se van a quedar. Pues siempre me preguntan, mire, ¿puedo seguir las clases de finales? Sí, o sea, por mí no hay problema. O sea, igual cuando estábamos presencial llegaban personas que no estaban asignadas, eran oyentes y por mí nunca ha habido ningún problema en ese sentido. Solo sí de recuerdo, ¿verdad? Insisto, recordarles que no pueden hacer ese examen final en una clase que tiene clase fundada. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, ganan la clase, les va a votar la zona que tenían en la clase anterior
más la clase que hipotéticamente ya tienen ganada, pero como no cumplieron los requisitos y el reglamento, simple y sencillamente, pues en este caso sí, lamentablemente tendrían que iniciar nuevamente por ese curso solo, ¿verdad? Desde cero, en ese sentido, ¿verdad? Entonces siempre me han pedido que de esa recomendación. Tengo entendido que hay otro curso también, creo que es en este caso filosofía, y creo que el fundante es comunicación, pero como no es parte de lo que, los cursos que hoy realmente no estoy seguro, pero creo que algo así es, ¿verdad? Y recordarles que para el tercer semestre, todos los cursos, prácticamente toda el área básica es fundante, ¿verdad? Entonces, ¿podemos llevar clases de recuperación al tercer semestre que son del segundo? Sí, pero sería la misma condición, ¿verdad? O sea, podemos llevar de recuperación, podemos asignarnos al tercer semestre, podríamos hacer primero y segundo parcial, pero si no la recuperamos, en ese sentido ahí sí tenemos que evitar hacer los exámenes finales, ahí sí de todos los cursos, porque los 5 cursos del tercer semestre, toda la área básica es fundante, ¿verdad? Y si por alguna razón no tengo zona mínima de un curso del primer semestre, entiéndase que no lo puedo seguir en escuela de vacaciones y por tal motivo, ahí sí, me impide asignarme al tercer semestre del otro año. ¿Por qué? Porque ese curso del primer semestre debo seguirlo el otro año, ¿verdad? Les recuerdo ello. Otra cuestión muy importante, creería yo, jóvenes, es mi percepción muy personal, que ya son las últimas clases de carácter virtual, ¿verdad? Creo que el otro año sí regresamos presencial, ¿verdad? Ya ustedes ya están en el tercer semestre, la mayoría, espero que todos, ¿verdad? Y hace más o menos unos 10, 12 días yo fui a la universidad, sobre todo a la facultad, ¿verdad? Porque pues, me pedían algunos documentos. Y ya he visto bastante avanzado, ¿verdad? El proceso de limpieza, el proceso de mejoramiento de los ambientes. Y creo yo que en estos 2 meses y medio que hacen falta para ya inicio del nuevo semestre, que es más o menos entre el 20, en la semana del 20 de enero, creo que ya estaría lista la universidad y la facultad para iniciar nuevamente las clases presenciales. Entonces, para que ustedes lo sepan de una vez de inicio. Ahora bien, esto depende mucho también, no solo de la facultad, sino también depende del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Entonces, imagino que en los siguientes meses harán alguna reunión, sobre todo para cómo serán las clases a partir del primer semestre de 2024, ¿verdad? Otra cuestión muy importante con tema del examen final. Ya el coordinador del curso, que en este caso mi coordinador es el licenciado Leonel Bautista, ya me pidió el examen o las pruebas que pretendo realizar. Siempre me piden dos variantes y una de ellas son las que en este caso autorizan. Y de una vez, como en este caso ya vamos avanzando en ese punto, les comento. Las dos variantes, una de ellas tiene 15 preguntas. Entiéndase, 15 preguntas y el punteo total es sobre 30, 2 puntos cada una. O en su defecto, también envía una variante que tiene 20 preguntas. 10 preguntas a 1 punto cada una, 10 puntos. Y 10 preguntas a 2 puntos cada una, 20 puntos para un total de 30 puntos como tal, ¿verdad? Esto estará ya de resolverse la próxima semana, imagino yo, para que pues, ya una vez autorizado el examen, una vez se mande, en este caso, a programar a la plataforma, ¿verdad? Entonces, y con el tema del horario, yo creo que vamos a seguir haciendo el horario que ya hemos venido desarrollando, ¿verdad? No ha habido ningún cambio del primer parcial ni el segundo, entonces para que tengan eh, creo yo que con forma anticipada para saberlo, le diría que no había ningún cambio con el tema del horario. Pero si hubiera algún cambio, igualmente, como ustedes han visto, yo se los informo siempre en clase, ¿verdad? Bueno, entonces, con esa pequeña información, queridos jóvenes, que les he dado, voy a iniciar a publicar se podría decir los últimos dos temas del curso, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema, y quiero hacer esta pequeña introducción, les voy a decir por qué. Este tema, en realidad, si ustedes lo ven dentro del libro de texto o en doctrina, este tema tiene dos vertientes. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Las dos vertientes que tienen en este caso es conflictos de las leyes en el tiempo
y conflictos de las leyes en el espacio, ¿verdad? Siempre me causó a mí esa percepción y esa duda, esa sorpresa, cuando trataba en el espacio. ¿Y a qué se refiere con el tema del espacio? O sea, es más, yo me recuerdo muy bien el primer semestre, el segundo semestre, cuando yo estaba estudiando y problemas en el espacio. Decía, bueno, tal vez hay un derecho, no sé, que tiene que ver con el tema espacial, algo así, imaginada, o sea, una forma tal vez burda de entenderlo, y que al fin de cuentas terminamos haciendo bromas con ello. Pero vean qué sucede. Lo que ocurre es que cuando se crean normas jurídicas, siempre vamos a encontrar estos dos inconvenientes en el ámbito general del derecho. Una es el tiempo en el cual se crean y cómo van a ejercer esa función y esa vigencia por un tiempo determinado. Y la segunda es bastante más compleja. Es más, yo por ello es que en el curso del conflicto de leyes en el espacio, se refiere al ámbito de territorialidad, es decir, el espacio geográfico, a donde se aplica como tal. Pero requiere bastante complejidad porque depende del conocimiento, ¿verdad? En este caso, de otras materias de derecho y que complementan el apoyo para su comprensión. Les soy bien sincero, no es que en este momento no tengamos la capacidad de entender, es más, les voy a dar ejemplos. No es eso. Lo que ocurre es que, por ejemplo, este tema de los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio, luego lo van a ver al final de su carrera, cuando ustedes estén viendo los cursos de Derecho Internacional Privado y de Derecho Internacional Público. Lo que sucede es que, por ejemplo, voy a iniciar con el tema de los conflictos en el espacio, que es lo únicamente lo explico para que lo comprendamos, pero eso no lo examino. De una vez les digo, ¿qué sucede? Conflicto de leyes en el espacio. Cuando hablamos espacio, nos referimos a territorialidad, o sea, el lugar geográfico donde se van a aplicar. Entonces, ¿qué ocurre o qué es lo que sucede? Lo que ocurre, lo que sucede es que hay normas jurídicas en un estado que son reguladas precisamente en ese espacio geográfico, pero que no únicamente coexiste ese estado de derecho. Ejemplo, Guatemala tiene su propio estado de derecho, tiene sus propias normas jurídicas. El Salvador, que es un país vecino, tiene su propio estado de derecho y sus propias normas jurídicas. México, por ejemplo, es un país vecino, tiene su propio Estado de Derecho y sus propias normas jurídicas. Los tres países que les mencioné, por ejemplo, si hablamos de un concepto en el ámbito civil, hablemos de una materia en el ámbito civil, por ejemplo. Eh, Hablemos del matrimonio, ¿verdad? Los tres países en el ámbito civil regulan el matrimonio, o sea, en los tres territorios se regula el matrimonio. Pero no necesariamente en los tres países se regula de la misma forma. ¿A qué me refiero con ello? Vamos el ejemplo de Guatemala. Artículo 78 que ya lo hemos utilizado en una infinidad de ejemplos. Hombre y mujer. O sea, aquí está siendo claro el Código Civil que no hay matrimonio igualitario. O sea, no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Verdad? Eso es en el espacio geográfico de Guatemala, en el Estado de Derecho que corresponde a la República de Guatemala, con las normas jurídicas de Guatemala, ¿no? Vamos a El Salvador y ese mismo tema de derecho lo regulan de la misma forma, no ha cambiado, ¿no? Hombre y mujer, o sea, matrimonio solo para personas de distintos sexos, hombre y mujer. Bueno, vamos a Costa Rica, misma región centroamericana. Allá cambia. El tema del matrimonio es un tema civil, igualmente, es un tema que se regula en una norma jurídica
Pero en la legislación costarricense ya no establece la misma metodología y aplicación que es en Guatemala y El Salvador. ¿Por qué? Porque ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el mismo tema, es ámbito civil, es una norma jurídica sobre el tema familia y sobre el tema de persona individual, pero que se regula en un espacio geográfico de distinta forma. Vamos a México. México, lo mismo que Costa Rica, regula también y permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este tema, en ese sentido, tiende a aplicarse a nivel de derecho internacional. ¿Por qué razón? Dirán ustedes, pero entender que en un país se permite, en otro no, no es complicado. ¿Sí? Está sencillo de entender. Ahora bien, ¿dónde comienza a ver la complejidad? Porque estamos hablando de un tema. Y este no es un solo un tema, es una infinidad de temas jurídicos. ¿Dónde comienza a ver la complejidad? En Guatemala, pues, hay muchas parejas que están conviviendo en parejas del mismo sexo. O sea, eso ya es muy evidente. Ante el tema de libertad se permite. Y ahora bien, lo que ocurre es que nuestra legislación aún no lo regula. Bueno, quieren contraer matrimonio. Según la legislación guatemalteca, no lo pueden hacer. Ok, entonces, qué se haría? Aún así quieren contraer matrimonio, hacen un viaje a México, hacen un viaje a Costa Rica. Ahora bien, ¿por qué me dirán ustedes a Costa Rica no se sabe que en este caso viajen a contraer matrimonio? Porque en Costa Rica hay ciertos limitantes para personas que son extranjeras, ¿verdad? Es más que todo por el tema del tiempo que se van a permanecer en el país. México no. México, si ustedes llegan con su pareja, hacen todos los trámites legales, les permiten casarse con personas del mismo sexo ahí. Bueno, ¿qué ocurre? En México les van a dar su certificado de matrimonio, ¿verdad? Ahora bien, ganan la constancia. Quiero que esa constancia tenga validez en Guatemala. La traen a Guatemala y el Registro Nacional de las Personas va a decir, no, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra legislación civil no permite esa unión civil, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí comienza esos conflictos de espacios territoriales. Y no solo ello, es un montón de temas. Está el tema del domicilio, está el tema de la nacionalidad. Si hablamos, por ejemplo, temas civiles. Pero, por ejemplo, hablemos temas notariales, ¿sí? Y por eso les digo, aquí comenzamos con el tema de la complejidad. ¿Por qué razón ustedes este tema lo ven hasta el final de su carrera? Estamos iniciando, ni siquiera hemos visto de forma independiente cada uno de los ámbitos del derecho. No hemos visto ni civil, ni laboral, ni familia. No hemos visto constitucional, mucho menos hemos visto notariado, mucho menos mercantil. Pero vamos a hablar de un tema notariado. Comprender cómo coexisten normas jurídicas notariales en dos estados distintos, ¿verdad? Para hablar un poco de este tema, en ámbito notarial tenemos se le llama sistemas notariales, que es el ámbito de aplicación del notariado en un determinado estado. Bajo ese concepto de los sistemas notariales, Guatemala utiliza el sistema latino. Yo creo que ya les he comentado en algunas clases de este sistema, pero una de las características principales del sistema latino es que debe ser un profesional del derecho, es decir, graduado universitario. O sea, esa es una de las condiciones. Para decirlo de una forma sencilla, la mayoría de países latinoamericanos utiliza el sistema latino, ¿verdad? No digo todos porque hay varias excepciones, pero la mayoría, ¿verdad? Utiliza el sistema latino. Pero sin ir tan lejos, Estados Unidos, por ejemplo, utiliza un sistema de notariado anglosajón, el cual no tiene como requisito que sea un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque ellos no crean documentos públicos como tal. Lo que son dadores de fe, en las cuales se establece que en un documento privado ellos están dando fe de que la persona estaba presente y firmó. Nada más. Nada más. Son dadores de fe.
no requieren ser profesionales del derecho, menos graduados universitarios, puede ser cualquier persona. Y muchos notarios anglosajones, en este caso, utilizan el notariado como otra profesión, ¿no? O sea, pueden haber ido a trabajar en la mañana a atender un restaurante y en la tarde tener su oficinita, que al fin de cuentas eso es lo que tiene, una mesita, y ahí reciben a las personas y le ponen su firma, le ponen el sello. Otro elemento interesante es que lo hacen por un tiempo determinado. O sea, el lugar, la región, el estado les permite por un tiempo determinado ejercer esa profesión, la cual deben estar reactivando, ¿verdad? Renovando, por decirlo de una forma clara. Guatemala no. El sistema latino, ustedes se gradúan de abogados y notarios y hasta la muerte, ¿verdad? O en su defecto, si en dado caso están dentro de un proceso penal, que se les suspende temporalmente el ejercicio del notariado. O también, por ejemplo, si están ejerciendo una asesoría o trabajando en el Estado o en el Estado sobre todo, ejerciendo, por ejemplo, por más de 8 horas, ahí se les suspende, es una inhabilitación temporal, porque es una incompatibilidad, no puede ser compatible el ejercicio de una función pública con el ejercicio del notariado, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven, los fiscales del Ministerio Público tienen incompatibilidad para el ejercicio del notariado. Ellos tienen una función pública más de 8 horas u 8 horas, y en este caso son incompatibles el ejercicio del notariado. Entonces, por eso es que, o sea, en este caso únicamente se dedican al tema penal, ¿verdad? Por ejemplo, como abogados. Entonces, vean la complejidad de normas jurídicas que regulan la misma condición. ¿Cuál es? El notario, el notariado, pero que se aplican de distinta forma en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Otro elemento muy interesante, ¿verdad? Y ahí vamos al tema de donde se va volviendo más complejo, mercantil, aspectos mercantiles. Por ejemplo, miren, el tema mercantil es bastante interesante. ¿Por qué los negocios mercantiles y el tráfico mercantil prácticamente se ha dado desde que el mismo ser humano evolucionó, ¿verdad? Por ejemplo, yo les compartía a sus compañeros en Derecho Romano que están llegando a un punto de esos. Vean la expansión que tuvo el tema del derecho mercantil, que dio la pauta, por ejemplo, a que surgiera el descubrimiento de un nuevo mundo. Ustedes saben perfectamente que América no se descubrió porque tenía el interés de descubrir más tierras. Lo que tenían el interés es de descubrir nuevas rutas de comercio. Y se pierden en este caso y terminan en este caso conociendo el nuevo continente, pues descubriendo el nuevo continente. Pero vamos con esto. Eso ya es historia. ¿Qué sucede? Hay negocios mercantiles que se aplican con relación a normas jurídicas del lugar donde se importan o a donde se van a exportar. Cada país tiene su propio código mercantil. Cada país tiene sus propias reglas mercantiles. Es más, por ejemplo, hay acuerdos bilaterales o multilaterales en relación a aspectos mercantiles. Ahí tenemos el Cauca, el Recauca, que es un código de derecho mercantil que aplica a esas relaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con el tema del flete? Con el tema de los seguros de las mercancías. ¿Qué sucede si va el barco, el buque a medio mar y hay una gran tormenta y las mercancías se caen a un costado del buque, ¿verdad? O se van al mar directamente. ¿Qué sucede con todo ello? ¿Qué sucede desde que sale de la fábrica? Imagínense ustedes. La gente a veces, Guatemala, o sea, a veces dicen que somos un país pobre, pero sinceramente no somos un país pobre. Somos infinitamente ricos en muchas situaciones, ¿verdad? En cultura, en nuestra gente, en nuestra biodiversidad, etcétera. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? O sea, quitando todo eso, hay en nuestro país personas que realmente tienen un poder adquisitivo bastante alto. Díganme ustedes si no en la calle han visto en algún momento, ¿verdad? Carros de lujo, por ejemplo, ¿verdad? Un Ferrari, ¿qué les digo? Un Lamborghini, por ejemplo, ¿verdad? En Guatemala se han visto. Tampoco es que están a la vuelta de la esquina, pues, ¿verdad? En ocasiones desaparecen en zonas rojas. Y me dirán, ¿por qué están viendo eso? Aparecen ahí por calle Alá, dicen por ahí, pero bueno, te ha ido, ¿verdad? El famoso chiste que están haciendo ahora. Pero vamos a esto.
son carros, ¿verdad? El Tesla, dice Nancy, tiene toda la razón, ¿verdad? Vean, por ejemplo, miren, de verdad, el tema de los carros eléctricos ya es una cosa ya moderna, o sea, ya va a aparecer. O sea, ya hay carros que no solamente tienen que ser Tesla para que sean y que se manejen aquí en Guatemala, que sean totalmente eléctricos, ¿verdad? Pero sí, tienen toda la razón, son carros, o sea, que están hablando ustedes de miles de dólares, ¿verdad? Y ahí lo ven. O sea, ¿creen ustedes que esa fábrica o esa empresa que los importó no tenían ese miedo, esa pena desde el momento que salen de la fábrica en Italia hasta que vienen a Guatemala? Claro que sí, pero para eso es que se pagan el tema de una garantía, el tema de un seguro, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, ¿qué les digo? Más o menos como un año más o menos, ¿verdad? Por X o Y motivo, cosas de platicando con un colega, el colega apoyó a un muchacho que en este caso compró un Ferrari, o sea, imagínense y nuevo. Y resulta que en este caso, antes de entregárselo, ¿verdad? Tenía un gran rayón en una puerta. Él lo mira, resulta que al parecer unas horas antes había llegado un niño y con un lapicero le había pasado rayando y lo pudieron ver en las imágenes y todo en las cámaras. Entonces estaba prácticamente, o sea, lo inconveniente que hubo en ese momento es que, según entendí lo que me comentaba el colega, es que lo intentaron maquillar bastante bien, ¿verdad? Para que no se viera la laceración por el tema de las luces y todo. Y hasta que salió y que saca la agencia fue que lo ve, ¿verdad? Entonces, miren, como les digo, o sea, todos estos conceptos en el tema de garantías, en el tema del transporte, el traslado, o sea, es evidente que en Italia tienen su propio código de comercio, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Permítame, solo no leí bien lo que comentaba su compañero, perdón. No, vamos a ver, Freddy, ¿quién elige quién puede tener un Ferrari y quién no, aún tiene el dinero suficiente y no les importa, ya que ellos apuestan más por... Sí, también tiene razón, Kevin, es cierto. Tiene toda la razón, ¿verdad? Porque miren, es cierto, o sea, no necesariamente tiene que tener en este caso lo que usted menciona, ¿verdad? En este caso, o sea, un poder adquisitivo bastante fuerte, sino que tener el dinero lo puede comer. Tiene toda la razón, tiene toda la razón en ese sentido, ¿verdad? Vamos a esto. O sea, ¿dónde está la complejidad de los conflictos en el espacio territorial? Porque cada uno de los estados tiene sus propias normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, por ello, es que vean, yo este tema de los conflictos en el espacio, como todavía, insisto, no es que no comprendamos, insisto, no es nuestra capacidad de análisis y raciocinio es bastante impresionante. El ser humano es increíble en esa capacidad, pero nos falta en este caso más aprendizaje sobre distintos o diversos temas de derecho. En ese sentido, por ejemplo, mercantil, notariado, familia. Imagínense, por ejemplo, qué sucede con el tema de adopciones, ¿verdad? El tema de adopciones, que es un tema de familia. ¿Cómo se ven las adopciones en Guatemala? ¿Cómo se ven? Imagínense si vienen, por ejemplo, dos estadounidenses o dos uruguayos o cualquier otra nacionalidad a querer, en este caso, adoptar a un niño guatemalteco. O sea, es un conflicto en este caso, ¿verdad? Es que va a ser solventado bajo un derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque son de distintas nacionalidades, ¿verdad? Aplican, ¿qué tipo de código se aplica? El de la nacionalidad donde provienen, el de estado donde se encuentran, qué garantías se dan. Entonces, es bastante complejo este tema, ¿verdad? Entonces, por ello es que si ustedes se dan cuenta, estos tres ejemplos que he puesto, pues es tres ejemplos de una infinidad de ejemplos que pueden haber, ¿verdad? Entonces, espero si algún día se recuerden de mí ya cuando vayan finalizando, estén prácticamente a 2, 3 semanas de finalizar su carrera en el 10.º semestre, más o menos ahí en el noveno y 10.º reciben internacional privado y luego, yo creo que es internacional privado y luego público, ya no me acuerdo muy bien. Entonces, se recuerden de mí, ¿verdad? Ahí es muy importante. Es más, por ejemplo, imagínense, sin ir tan lejos, algo muy común en el ámbito del notariado, el tema de la apostilla, ¿verdad? El tema de aquel documento que evita todos los pases de ley, ¿verdad?
Ustedes, por ejemplo, cuando estudien el tema del notariado, el tema de los pasos de ley, el tema de la apostilla, ya lo van a estudiar conforme el convenio de la Haya, que fue un convenio que Guatemala ratificó y que se aplica a partir del año 2016, cuando ya pues, se logra en este caso ya la unificación del criterio y los criterios para aplicación en Guatemala. Imagínense, por ejemplo, un certificado de nacimiento que venga de Estados Unidos, de un americano. Antes, yo sabía, cuando yo estudié, había que pasar, por ejemplo, varios procesos. Por ejemplo, después de legalizarse en Estados Unidos, se tenía que ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Después de la Corte iba a la Embajada de Guatemala en el estado donde se encontraba. Lo firmaba el embajador. Después el embajador lo ratificaba, en este caso, el secretario de la Embajada. Se enviaba para Guatemala, lo recibía Migración Guatemalteca. Migración Guatemalteca lo pasaba a Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, en este caso, lo enviaba para la legalización de la firma del secretario, la legalización de la firma del embajador. Posteriormente se lo entregaban al notario para que se hiciera la traducción jurada, ¿verdad? Entonces era un proceso bastante tedioso. Ahora no. Ahora todo documento público con el convenio de la Haya y la apostilla, en este caso, solo viene una hoja adjunto donde ratifica que el Estado en este caso hace ver que el documento es público, quienes intervinieron en las firmas del documento, y ya no hay necesidad de pasar de Relaciones Exteriores ni la Corte Suprema de Justicia, nada, exacto. O sea, viene el documento con la apostilla, solo se envía, eso sí, se tiene que enviar la traducción porque evidentemente viene de otro idioma, entonces se envía la traducción y ya se puede protocolizar el documento, ¿verdad? Entonces ya hay una uniformidad de criterios. Como les digo, todo esto que yo insisto, o sea, a veces, por ejemplo, se quedan ustedes pensando, ¿y esto cómo lo voy a saber? Claro que lo van a saber, claro que lo van a saber, ¿verdad? O sea, yo insisto en el sentido de que si nosotros en este caso estamos iniciando y tenemos esa conciencia de estudiar bien las clases, ¿verdad? Realmente van, y miren, les digo, o sea, soy bien sincero, o sea, no lo van a saber todo cuando se gradúen. O sea, yo no lo sabía todo. Es más, yo no me lo sé todo ahorita, sinceramente. ¿Verdad? Hay muchos temas por ejemplo, uno tiene que leer. Por ejemplo, miren, una resolución que hay ahorita del tema del decreto 5477, que es los asuntos de jurisdicción voluntaria extrajudicial que el notario realiza. Entre esos, por ejemplo, el tema de la asociación hereditaria, etcétera. Pero hay un proceso, por ejemplo, con el tema de rectificación de partidas. En el trámite de rectificación de partidas se debía dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y hace poquito, la semana pasada más que todo, estamos casi iniciando la semana pasada, salió una resolución de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de RENAP, y ya no es necesario la opinión de la PGN. Entonces eso evita mínimo, unos 6 o 8 meses el trámite, ¿ah? Porque se dilataba eso en la PGN, solo para que me dieran un dictamen de que sí estaba, de que estaba bien el proceso, nada más, ¿no? Entonces, son cosas nuevas, son cosas que se van reformando. Entonces, yo insisto, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Saber qué conoce, qué desconoce, darle más importancia a lo que desconoce, ¿verdad? En ese sentido y ser humilde, ser sincero, ¿verdad? O sea, si uno se la sabe de todas, realmente les digo, no llega a ningún lado, ¿verdad? O sea, ser sincero que uno no es, eh, al fin de cuentas, que lo sabe todo y pues hay cosas nuevas, ¿verdad? Yo les digo, o sea, yo todo lo que hablo lo he ido aprendiendo poco a poco, ¿verdad? En este caso, porque, miren, por ejemplo, el tema de la apostilla, yo estudié de otra forma. O sea, yo estudié otro proceso y todavía en el ejercicio profesional realicé varios documentos del extranjero con pases de ley, que era el proceso anterior. Todavía no existía la apostilla. O sea, sí existía, porque es un trámite, es un acuerdo de 1980, por ejemplo, de la Haya, pero Guatemala lo aplica hasta el 2016, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí se conocía, sí lo recuerdo haberlo estudiado, pero como no se aplicaba, nos enseñan lo que se estaba aplicando, entonces, ya, como les digo. Bueno, entonces, insisto en ese punto de las leyes en conflictos en el espacio, ¿verdad? Me refiero a espacio territorial, ¿verdad? Espacio territorial, espacio geográfico. Ahí se recuerden de mí, ya cuando estén en el noveno décimo semestre en ese momento. Y vamos a hablar ahora del prácticamente de este punto del conflicto de leyes en el tiempo. Esto sí es muy importante y sí tenemos que saberlo manejar. ¿Qué sucede? Eso es más que todo por el momento en el cual cobran vigencia. Es más,
Si ustedes se recuerdan, jóvenes, ¿con qué tema iniciamos? El tema con el cual iniciamos era la vigencia de la ley. ¿Por qué es importante saber cuándo está vigente la ley? Porque es cuando se vuelve de carácter obligatorio. Pero, ¿qué sucede si la ley en este caso se reforma, ¿verdad? O se da una abrogación de la ley? Puede mantener todas estas obligaciones en el tiempo posterior a que ya no tiene vigencia o terminan las obligaciones o los derechos. ¿Qué sucede? Vamos a esto. Hay varios elementos. Retroactividad. En este caso es aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. La ley, desde el momento en que se crea, el elemento básico es que va a regular derechos y obligaciones desde el momento en el que se crea para un futuro, para adelante, nunca para atrás. Hay ocasiones, por ejemplo, en las cuales sí podemos aplicar la ley a hechos ocurridos con anterioridad, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ¿en qué momento sucede? Cuando solo en materia penal, cuando favorece al reo. Ahí voy a poner el ejemplo. O sea, la ley en este caso no es retroactiva. La ley se aplica desde que cobra vigencia a un futuro, ¿verdad? No para atrás. Ahora bien, hay ciertos elementos, por ejemplo, que en la misma norma regula que pueden establecerse, ¿verdad? Desde el momento de la declaración. Porque, por ejemplo, la unión de hecho declarada. Aquí no estamos regulando en este caso que la ley está dando la pauta de la retroactividad, ¿verdad? Sino lo que sucede es que la declaración de un hecho, declaración de unión de hecho, tiene un elemento importante. ¿Cuál es? La temporalidad. O sea, 3 años. Si ya tengo 3 años con mi pareja, puedo declarar unión de hecho. Y todo lo que yo manifieste en esa escritura pública será restablecido como parte dentro de la relación como tal. ¿Verdad? Entonces, vamos a esto. La importancia de saber determinar en qué momento se hace el documento, en qué momento se crea la ley, en qué momento se declara de carácter obligatorio. Otra muy interesante es cuando se suspende temporalmente la aplicación de la norma. Eso ocurre, según la retrovigencia, solo en dos casos muy específicos. Y son casos políticos previamente. O sea, les digo de una vez. Fraude electoral o, en su defecto, golpe de Estado. ¿Verdad? Solo en esos casos, en este caso sucede. ¿Verdad? Ni había visto, perdón, no había visto lo de Ítalo. A un famoso le prohibieron tener un nuevo Ferrari debido a que hizo una modificación en la paleta de y unos stickers. Ya, imagínense. Y acabo de ver, por ejemplo, algunas cosas que hacen, ¿verdad? Cuando se tiene pista, ¿verdad? Cuando tiene dinero, es increíble. Kevin, bienvenido. Me escucho. Kevin Lares, Sí, licenciado, buenas noches. mucho Sí, gusto. ahora, si le voy entendiendo bien, esto también aplicaría cuando juzgan a elementos castrenses, en este caso, oficiales del ejército que hayan cometido genocidio y demás. O sea, leyes que hasta ahora están vigentes no pueden ser aplicadas a ellos. Más bien tienen que estudiar las leyes que estuvieron vigentes mientras se cometieron los delitos. Es así la... Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso que usted pone, por ejemplo, en el caso que usted coloca, por ejemplo, como ejemplo, aquí estamos tratando en este caso de delitos de lesa humanidad. Entonces, en delitos de lesa humanidad no hay ámbito de temporalidad. Se pudieron haber cometido en los años 40, pero si la ley en este caso hasta este momento se crea y se establece, por ejemplo, el hecho se cometió hace 20 años, 30 años, como son delitos en este caso penados según la ley internacional en el ámbito de derechos humanos y son en este caso que vulneran no solo a una persona, sino a un grupo de personas, no hay temporalidad para poderlos juzgar, aunque la ley no estuviera vigente en ese momento, ¿verdad? Según el hecho que usted coloca, ¿verdad? Según el Hay ejemplo que usted coloca. excepciones, entonces, hay excepciones en este, así como en este En caso. ese caso, en el caso muy propio de delitos de lesa humanidad, sí, ¿verdad? Ah, Porque ok. eso va más que todo por el tema de derecho internacional, ¿verdad? Y esa era mi duda. Gracias. No, a usted, Panamá, muchas gracias, con todo gusto. Bueno, como les digo, el tema de la retrovigencia. La ley está vigente, pero ¿qué sucede? En ese momento hay un golpe de Estado. En ese momento hay un fraude electoral. Entonces, la aplicación de la norma se suspende.
mientras termina todo este proceso, esa transición, y se regula nuevamente jurídica y políticamente al Estado. Les voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. El Código Civil. El otro año van a iniciar ustedes Derecho Civil 1. Yo no sé en este caso si el catedrático o catedrática que se les va a dar, pues en este caso les pide hacer una ficha bibliográfica del código. Sinceramente no creo que los pida, pero háganlo. ¿A qué me refiero? Coloquen el nombre completo de la ley, cuántos artículos tiene, cuántos títulos, cuándo inició su vigencia, etcétera. Dentro de lo que van a ver ustedes en la ficha bibliográfica, se van a dar cuenta que el Código Civil es de 1964. Quiere decir que el Código Civil se ha trasladado en el tiempo, su vigencia, en varios golpes de Estado, en varios gobiernos dictatoriales, hasta llegar a la época democrática que nos encontramos en este momento. Entonces, es una ley, ¿verdad? Por ejemplo, van a ver ahí decreto ley 106. En este caso, es una norma jurídica que ha estado vigente a pesar de que en este caso se ha suspendido temporalmente su aplicación por estos casos en los cuales en ocurrencia de aspectos políticos ha sucedido. Por ejemplo, imagínense ustedes, y lo que sucede cuando es esta ley de tanto tiempo, lo que sucede es que surgen un montón de reformas, ¿verdad? En este caso. E imagínense ustedes, por ejemplo, sin ir tan lejos, busquen en el Código Civil donde ustedes van a encontrar el registro civil. Ya surgió una reforma, se saca de ahí, ¿verdad? En este caso se coloca que ya no existe ese libro y se crea el decreto 90-2005, la ley del Registro Nacional de las Personas. Otro elemento muy interesante, vean, casi prácticamente ustedes pueden ir viendo todos los artículos en el Código Civil, muchos de ellos se han reformado, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, en relación al tema de la mujer casada. Quitaron varios artículos porque en el caso se declararon inconstitucionales. Léanle. Van a ver ahí, se van dando cuenta poco a poco y eso el otro año lo van a ver más a profundidad. Pero ¿qué sucede? La aplicación no necesariamente tiene que ser de forma explícita, de corrido y que cuando hay un golpe de Estado todo se acaba. No. Aquí encontramos normas jurídicas que se han encontrado vigentes, ha ocurrido el hecho, ¿verdad? El ámbito político, se suspende la aplicación de forma temporal, pero después se sigue aplicando, ¿verdad? La famosa retrovigencia. Vamos al siguiente, la irretroactividad. La ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva. En el caso en el que nos ponía su compañero Kevin, solo lo que sucede es que, por ejemplo, cuando son delitos de lesa humanidad, no hay temporalidad para ser juzgados, ¿verdad? Pueden haber pasado 20, 30, 40 años que pueden ser juzgados en ese momento, ¿verdad? Entonces no hay ámbito más que todo por el tema del tipo de acción punible que es, ¿verdad? En el cual es evidente que perjudica a un grupo colectivo, ¿verdad? Y que en ese sentido es muy claro y muy evidente la perversión del hecho en contra de ese grupo, ¿verdad? Entonces, más que todo, por eso, con el tema de los delitos de lesa humanidad. Pero la ley no es retroactiva. No se puede aplicar la ley de carácter retroactivo. Carla, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Una consulta en el tema de una pensión alimenticia. Ok, vamos al tema de lo que usted coloca. El tema en este caso es generado, o sea, el tema central es alimentos, ¿verdad? En el Código Civil le llama alimentos, pero no se confundan. Cuando dice alimentos, no significa solo lo que el niño se va a comer. Alimentos en este caso incluye, usted le ponen alimentos, paréntesis, comida, alimentación, vivienda, seguridad, colegio, etcétera. Todo lo que sea en beneficio del menor. Ahora bien, establece el Código Civil que alimentos van a ser exclusivamente requeridos, recreación, gracias Sarita también, desde el momento en el cual se solicite. Yo se los he dicho en varias oportunidades. Por ejemplo, si ustedes pasaron 10 años con un niño y el padre del niño, o sea, está reconocido el niño, nunca les pasó nada, ustedes de esos 10 años no les pueden pelear. Ustedes van a pelear desde el momento en que soliciten jurisdiccionalmente la pensión alimenticia, ¿verdad? Llegamos a los 17 años yo les conté una historia. Una señora llegó conmigo, ¿verdad?
Llegó el niño, tenía 17 años, ya un joven, 17 años con 2 meses. La señora quería pelearle prácticamente, el señor le reconoció al hijo y nunca le dio nada más, le daba 5, 10, 500 tal cada cierto tiempo. Y ella quería pelear desde que el hijo nació. Imposible. Lo más que se puede pelear desde que se fijen los alimentos, 3, 4, 5, 10 meses, último caso, digamos, se podía pelear, ¿verdad? Por ello es que insisto, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien que tiene un hijo reconocido y la pareja no le ayuda, ¿verdad? Te voy a dar, eso es mentira, no le crean, ¿verdad? Que vaya a hacer la solicitud, ni siquiera necesita abogado, puede ir al juzgado de familia. Ahorita voy a ir al juzgado de familia y solicitar que en este caso se haga, en este caso, el tema de la pensión alimenticia. Con un mes, 2 meses, miren, al mes, si ni siquiera estuvo en el embarazo, menos esperen que cuando nazca el niño vaya a ser responsable, ¿verdad? Entonces, independientemente, aunque después sigan viviendo con el tipo o no, soliciten la pensión a favor del niño. Así, independientemente, aunque pasen 5 años y a los 5 años ven, no le pagó, ok, ya la pensión está fijada. Ahí sí se puede reclamar eso, si ya está fijada. Pero si no está fijada, no. Lamentablemente no. Arnulfo, bienvenido. Buenas noches, licenciado y compañeros. Ahorita que estaba mencionando eso, pero aquí viene el detalle. Yo conozco una persona de mi trabajo que está en estos asuntos. Él tenía un buen trabajo, un buen sueldo y todo el asunto. Y pues él se dio el lujo de poner una cuota alimenticia algo alta, ¿verdad? Luego de eso lo despidieron, eso fue hace como 3, 4 años, cuenta él. Y pues ya ahorita consiguió un trabajo con sueldo mínimo. Entonces era una diferencia, ¿qué le digo? De 10 salarios de diferencia, ¿verdad? Entonces, el año pasado creo que le cayó una demanda por esto. Una ejecución. Tuvo que pagar, creo que 30,000 quetzales. Y ahorita, eso era solo para ponerse al día. Como le digo, yo el caso no lo conozco, ¿verdad? Pero sí me llama la atención esto que se nos menciona. Porque pagó 33,000 para ponerse al día. Tenía dos hijas. Con eso nos dio a entender que ya se ponía al día y pues ahorita da una parte de la cuota, pero ya incluso hasta le cayó embargo, aparte de la cuota que paga. Y Sí, pues, lo que pasa es que vean, despido solo con esto, cierro ese punto. Lo que sucede es que la pensión alimenticia, en este caso, sí ya está fijada. Por ejemplo, yo cuando demando por los 2 años anteriores, pero ya el proceso de ejecución va a salir dentro de un año, ya llevo otro año más atrasado. Entonces, es un círculo vicioso, al fin de cuentas, cuando se atrasa una pensión, ¿verdad? Insisto, recomendación, que se fije la pensión alimenticia. Y si ustedes están pasando una pensión alimenticia, no se atrasen, no se atrasen. Créanme que se cuesta salir de una pensión alimenticia atrasada, ¿verdad? Tengo clientes que, miren, y le cae la solicitud de la ejecución. Pagan la ejecución, lo que usted dice, cabal Adolfo, pagan los 30,000 y ya tiene otros 40,000 porque ya pasó otros 2 años más, ¿verdad? Solo cierro con Iris y con Celine, si no, no voy a terminar este tema, disculpen. Iris, buenas noches. Perdone, Gracias, solo quería ¿Sí? comentar, al compañero ahorita lo que le cayó fue otra por 60,000. Entonces, Sí, porque es ya lo está que usted atrasado. dice, es lo que usted dice, ¿verdad? Sí. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Ahorita voy a decir. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que en la primera, no, en este caso, si él no pagaba, puede llevar al cabo de certificarlo conducente del juzgado de ejecución civil, visa penal, y que se solicite en este caso la conducción por la fuerza. En la primera no hay problema. O sea, se conduce por la fuerza, se pone una garantía y simplemente se acabó el problema. ¿Qué sucede con estas 60,000 que ya tiene? Ya es una segunda, ya es un delincuente, en este caso, ya reincidente. Ahí ya no hay opción de una medida sustitutiva. Ahí sí se va a la cárcel. Y muchos terminan en la cárcel por eso. Iris y Saline, solo que si no, no termina el punto. Disculpe, Iris. Sí, buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Precisamente de eso quería hablarle yo sobre las pensiones alimenticias, Sí. porque también tengo una conocida de que me comentaba de que su expareja fijaron pensión, si no estoy mal, de 1,000 quetzales, pero dice de que cuando él quiere, le da 200, le da 500 y así. Entonces, y ahorita ya lleva más de 8 meses de que no le da pensión.
Y dice que ella fue al juzgado, pero le dijeron de que tenía que buscar un abogado para poder pedir lo que es la pensión. Sí, la Entonces ejecución. ella me estaba comentando que cómo podría hacerlo. Entonces yo le dije, precisamente le dije, yo tengo mi profesor, le dije que le voy a preguntar para que me oriente, le dije yo, y ya comentarle a usted, o porque ella me dice, o usted conoce a alguien que me pueda llevar esto, me dijo. Sí, sí. Entonces, Mire, le soy bien sincero. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en el caso muy propio de llevar el caso, le soy bien sincero, pues habría que ver el tema, pero se lo digo fácil. Aquí, si le da 200, 100 cada mes, el que se debe defender es él. O sea, si son 1000 ya fijados cada mes, demandamos por la totalidad, o sea, demandamos, ¿sabe cuánto, hace cuánto se lo fijaron? ¿Cuánto le dio? No sé, ¿verdad? Bueno, entonces defendemos por la totalidad, 50,000 quetzales. El que se va a tener que defender es él con los recibos de constancia de que depositó. Aquí él va a demostrar que sí paga, pero eso no, está atrasado, entonces, o incumple, es un pago parcial. Se fija, en este caso, ahí la forma es ejecutar la pensión. Pero tiene que estar ya establecida una sentencia ya establecida. Se pide la copia de la sentencia y se inicia el proceso. Me preguntaban en el chat, en este caso, pues si no, no voy a terminar, disculpe. licenciado, algo rapidito. Sí. Ahí, también me dijo de que, como ella le había dicho de que si no le pagaba, entonces ella iba a proceder otra vez. Entonces él le dijo de que lo hiciera, que no tenía miedo, porque parece que la nueva pareja que él tiene, dice que es abogada y también tiene vínculos con el Estado y todo. Entonces, Mire, que usted no le le puede van a decir, usted le puede decir le puede decir que es amigo de Yamatei, que es pareja del Miguelito y es pura casaca, eso bien se llama, o sea, le mete miedo, demandémoslo. Me preguntaba en el chat el tema de reducir la pensión alimenticia. Claro que sí, sí se puede reducir. Ahora sí, soy bien sincero, o sea, me quedan 3 minutos, tengo que terminar este tema. Soy bien sincero, ¿verdad? Así como dice Arnulfo, alguien que en ese momento se sintió gallito y le pongo lo más alto de la pensión. Reducir una pensión alimenticia no es fácil. Es más fácil solicitar aumento de la pensión alimenticia que reducirla, ¿verdad? Hay que demostrar una infinidad de condiciones para poder reducir una pensión alimenticia. Entonces, fácil. Si ustedes, en este caso, tienen una pensión alimenticia, páguenla. Quieren reducirla, inténtenlo, pero va a ser bastante complicado. De 10 casos, tal vez uno se reduce. Si en este caso, por ejemplo, ustedes van a pedir una pensión alimenticia, soliciten el nombre de su hijo. Tienen todo el derecho, todo el derecho. Bueno. Y Celine, solo así rapidito, pero si no, no termino el tema. Celine, escucho. Buenas noches. Sí, fíjese que, como dirían, sigo en lo mismo. Mi vecina demandó, pero con ella fue diferente porque le dijeron que solo podían pedir por 3 meses y él solamente le dio 3 meses y le dijeron que ya no podía reclamar más, solamente esos 3 meses y solo por una niña. Ella tiene 3 hijos y de la mayor fue la única que le dijeron en Miami o no sé en dónde es de que hacen eso, que solo 3 meses podía reclamar. No pues más. que es otra legislación, es Estados Unidos. No, es aquí, es algo de la pensión alimenticia, algo así. Ajá. Pero le dijeron que solo 3 meses era lo que ella tenía derecho a reclamar, no más y solo por una niña. Si ella quería los otros 2 niños, eso era imposible, que ellos solamente luchaban por una niña. No saber ni quién la Por eso era mi pregunta. En este caso se hace una demanda de pensión alimenticia, se colocan los 3 certificaciones de los niños, se pide la pensión alimenticia por los 3, ¿verdad? Los 3 tienen derecho. Ella lo colocó, pero solo le tomaron en cuenta uno. Qué raro. Pero es que en este caso eso es ahí, por ejemplo, fue lo más seguro por una violencia intrafamiliar, ¿verdad? O violencia contra la mujer, por donde usted me menciona, porque todo eso se va a juzgar de familia, que es ahí en el Luqui, ¿verdad? Bueno, vean, voy a terminar con ese punto, ya me están jalando los ojos no sé qué clase les toca. El tema de la teoría de los derechos adquiridos. Son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden ser arrebatados. Me quedo hasta acá porque ya tienen ustedes que irse a la otra clase. Lo comento en la próxima clase. Qué gusto haber compartido con ustedes. Nuevamente, si hay un espacio en la otra clase y tienen alguna duda, con todo gusto me la pueden hacer saber y yo la comento. Un gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Igualmente, buenas noches a todos.